Hilván de Lunas, relatos desde la tierra originaria. Son 14 cuentos que Mabel nos presenta esta noche y con gusto, como Ana Murano, nos prendimos a este proyecto, María amiga Mabel. Tenemos algunos libros con ella publicados y bueno, quisimos acompañarle en este, que realmente es un libro que yo creo que a todos nos va a entusiasmar. Y bueno, voy a pasar la palabra al señor Galeano, quien realmente va a hablar sobre el libro. Yo le agradezco su presencia. Le paso la palabra a David. Muy buenas noches a todos, a todas. Primero que nada quiero agradecer profundamente a mi querida amiga Mabel Pedroso por esta deferencia de honrarme, dándome la posibilidad de referirme a su obra. Hilván de Lunas, relatos desde la tierra originaria. Y le decía recién a Mabel que me tomé el tiempo, obviamente leí uno por uno los cuentos y los releí, y era como que ella me llevó otra vez a una instancia de mi vida, como va a ocurrir seguramente con más de uno de ustedes cuando tengan en su poder la obra y la lean, ir un poco en el tiempo y retornar al regazo de una abuela. Yo recuerdo todavía una cocina campestre, el fogón, unas silletas donde yo me sentaba con ella, y cuando comenzaba a contarme los cuentos de Póvora, de Luisón y compañía, me entraba el peor de todos los miedos, y lo que yo hacía era básicamente acercarme más a ella e inclusive abrazarla, ¿verdad? Y bueno, y ella que se sonreía y ese se mataba de risa, y el peor problema es que ella no siquiera podía dormir, ¿verdad? Porque yo veía Póvoras y Pomberos y Luisones por todos lados. E increíblemente, insisto, al leer este tipo de cuentos, yo creo que Mabel consigue dos cosas. Primero que nada, esa magia de transportarnos en el tiempo, de llevarnos a aquel momento donde yo, por lo que veo en este momento acá, los presentes, nos tocó vivir esa parte, ese momento de la vida, no tan tecnológico, sino todavía ese momento tan tradicional, donde a lo mejor no teníamos lo que para mucha gente hoy es la comodidad de tener todo disponible, tener inclusive la posibilidad de un control remoto y dirigir todo desde el lugar donde estamos. Esa gran diferencia se da, repito, con la obra, y ella nos transporta a ese tiempo anterior. Y el escenario es muy semejante. Y uno podría ir en el tiempo, en mi caso son como 50 años atrás, y podríamos ir 100 y podríamos ir 500 y 1000 años atrás. Y hay una cuestión común que en este caso bien vale la pena destacar. Ese tremendo efecto mágico, yo diría tan misterioso, que tuvo y que tiene el fuego, por una parte, ¿no? Los guaraní, acá está el profesor Nelson Aguilera, conoce esto, está Miguel Ángel, está Nelson, en fin, varios amigos que nos dedicamos al tema de la cultura indígena y sobre todo la guaraní. Sabemos perfectamente de que hay una expresión muy guaraní, que es el tatayupí. Tatá, fuego, y cerca del fuego. Es más, entre los brigá guaraní, cuando nace una criatura, no se dice precisamente como diríamos nosotros, o nacer, o peñoy, o a. Ellos, en la versión original de León Cadora, se refiere al nacimiento como Oñihuahuicá. Oñihuahuicá, literalmente traducido por él, dice toma asiento. ¿Y dónde toma asiento? Alrededor del fogón, ¿verdad? Y toda la historia cruza por allí. ¿En qué momento los indígenas se reúnen y comparten esas experiencias? En un tiempo ellos lo crían alrededor del fogón. Posteriormente en las viviendas, allí cerca del fuego, tendríamos que imaginarnos inclusive algún tiempo frío, y que cobijarse alrededor del fuego genera entonces una serie de circunstancias mágicas donde se van contando las historias. Y acá justamente está la contadora del cuento, ¿verdad? Inicialmente Mabel presenta al personaje que va a generar todas las historias, todas las sensaciones de alegría, las sensaciones de temor, ¿verdad?
que se van dando. Inclusive llega un momento en que la abuela que comienza a narrar la historia comienza a decir que cuando ella abra la boca saldrán de allí una serie de personajes, muchos con características sobrenaturales, algunos inclusive peligrosos, salvajes, y la criatura decía, se metían bajo la cobertura y estaban allí todos tapados, hasta que ella le daba una voz de aliento y le decía, sabia, no va a pasar nada. Y bueno, y decía ella, levantaban despacito la cobertura y miraban, y bueno, allí se acercaban para que finalmente ella comience los relatos. Y comienza esto con justamente Iván de Lunas. Insisto, el irnos en el tiempo nos asocia a esa idea. Entre los ayoreos existe una tradición igualita, por eso es tan coincidente en la historia de la humanidad esa relación a través del fogón, donde por ejemplo contaban que unos niños se burlaban de la luna, le gritaban, le decían de toda la luna, y dice que un día la luna se enojó, la nube, y en un momento dice que la nube se molestó tanto, se enojó tanto, que fue creciendo en tamaño y se volvió de color negro, negra la nube, y generó eso una tremenda lluvia, un diluvio, y dice que se produjo el diluvio, y en ese diluvio murieron todas esas criaturas que se burlaban de la luna, y que después volvieron, pero volvieron como sapos. Y dice que las criaturas, el abuelo, la abuela que suele contar la historia a estos niños ayoreos, les decían, esos niños que se convirtieron en sapos igual seguían burlándose de la nube, pero ya convertidos en sapos. Uno diría que ingenuo, ¿verdad? Pero es parte de una tradición. Hay gente que cree, nosotros creemos en eso. ¿Cuánto de nuestra vida pasó hasta que probablemente la ciencia o los conocimientos de la ciencia o la práctica de la ciencia en alguna medida nos reveló eso y nos planteó cuestiones más concretas? No, para que algo exista hay que demostrar y hay que pasar por todos los procedimientos metodológicos, observaciones, entrevistas, cuestionarios, estadísticas, todo, pero al resto la gente no le viene y no le da eso. El que sigue viviendo acá en la media cuadra, que está allá, sigue hablando de pobras, de pomberos, de plata de vivir. Para muchos probablemente no es bueno, para otros es saludable. ¿Quién en este momento nos puede asegurar a nosotros que porque vivimos en este mundo tecnológico y teniendo todos los conocimientos que tenemos, finalmente esto nos va a generar la felicidad? Yo tuve la oportunidad de vivir muchos años con un abuelo mío que jamás pisó la escuela, nunca, ni pasó por enfrente. Y recuerdo que llegó a vivir 97 años. Y de las veces que yo solía llevarle a mi padre, porque era el padre de mi padre, este abuelo, y solía irme, y él siempre me solía hacer ciertas bromas así, pesadas pero en serio. Me decía, maná, ¿cuándo iré por la escuela? Me dijo, yo me perdí el tiempo. Bájame de yo Diego, pero yo, de serio, me decía, se trata de estar, me decía. ¿Sabe? Hacía jamás a Buenos Aires, me decía. Lo más grande era ir a Buenos Aires, y él se fue a Buenos Aires. Pero él jamás en su vida ni pasó por dentro de la escuela. Pues con el tiempo mandó construir una escuela, ¿verdad? Pero sorprendentemente él me decía, le perdería de tiempo. Y yo hasta ahora me pongo de vez en cuando a calcular, a pensar y digo, bueno, vivió 97 años muy feliz. No le faltó nada, tuvo comida, pasó por la tierra, hizo de todo, dejó su hijo, se fue de este mundo. ¿Y cuánta gente hay que en un momento trabaja como condenado, hace todo, vive estresado, nervioso, e inclusive puede ir a corto tiempo de acá y a lo mejor se lleva la felicidad? Y yo insisto, ver esa imagen que genera Mabel con Iván de Lunas, es remontarnos un poco a esa vida tan humana, ¿verdad? Porque para mí esa es una condición de vida muy humana, que sale de este trajín, de esta vorágine en la que vivimos, sometidos a todo tipo de ataques de toda clase. Ir a ese tiempo es un tiempo feliz. En algún momento inclusive ese miedo que tuvimos vuelve, esas alegrías que tuvimos vuelven. Eso genera, repito, la obra de Mabel. Ella no solamente se queda en estas historias por contarlas, sino que inclusive hace una mención a qué comunidades indígenas, nativas, originarias corresponden estas historias, estos cuentos. Ella nace una de las historias allá entre los Sioux, en el norte, en la
zona de hielo, cuando hay la historia de una joven, Hani, que en un momento va a un lugar misterioso, donde nadie tenía que acercarse, donde había una prohibición de la comunidad de la cual ella era parte, nadie tenía que llegar allí, y solamente un abuelo de ella era el que le decía que allí había un tipo de gente que no era la más indicada, la más apropiada, que eran gente que podía ser mala, pero que había sido, él tenía un trato con un miembro de la comunidad llamado Aulo, y este Aulo un día encuentra a esta joven herida, prácticamente envuelta en nieve, en hielo, y la lleva a un lugar, y en ese lugar, en una cueva, él la asiste. Normalmente dice que todos los que caían en poder de él o de ellos eran devorados por los miembros de esta comunidad que vivían en este monte, en ese lugar del cual era parte. Y bueno, en un momento este personaje le revela a ella que él era amigo del abuelo y que en esa condición él la iba a proteger. Y finalmente la historia avanza un poco más, no puedo contarle todo porque tiene que comprar el libro, ¿verdad? Pero va un poco más. Bueno, y la última cuestión que quiero mencionarles, para mí ese efecto que produce la lectura es fabuloso. El remontarnos en el tiempo y devolvernos a un espacio a lo mejor tan próximo a nuestro afecto, a nuestra propia vida, a nuestra propia esencia, a nuestra propia manera de ser. Una condición, repito, muy humana, muy familiar, ese entorno, ese fuego, la familia, la criatura, el adulto que enseña, una criatura entre comillas obediente, que escucha y que sigue los consejos. Y cada una de estas historias al final son historias que marcan ciertas pautas morales, que definen qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, a quién se le tiene que temer, a quién no. Y la vida fue, por mucho tiempo, se basó en esa condición, en esas pautas de conducta, ¿verdad? A lo otro que quiero llegar es que Mabel, cuando hace esta relación, se identifica con esa parte profunda que muchas veces, por muchos motivos, yo suelo decir colonialista todavía, porque para mí el colonialismo no desapareció, está fuerte, está firme y sigue arrasando, ¿verdad? Entonces, ver a una escritora del porte de Mabel, y yo veo a Mabel siempre con Amanda, casi imposible divorciar la figura de esta dupla. Entonces tengo que decir, ya está Amanda, pero igual le estoy hablando a Mabel en el otro, le estoy hablando a Amanda también. Bueno, entonces lo que quiero decir es que tanto ella como me consta, y yo creo que a todos los que estamos acá solamente que la conocemos, nos consta que tienen esa especie de actitud tan importante, tan valiosa, de mirar hacia la esencia cultural que hace a nuestro país o a nuestra región o a esta parte de América. Cuando vemos en muchas partes gente todavía renegada, gente molesta, gente a la que no le gusta, y encontrar, repito, una escritora de porte, de la talla, de la envergadura de Mabel, y esto no lo digo para quedar bien con ella porque no hace falta, y yo creo que todos sabemos que Mabel es una extraordinaria escritora, nos demuestra que hay en muchos escritores esa actitud de rescatar y de darle valor a todas aquellas tradiciones, a las costumbres, a las creencias. Repito, más allá de que sean ciertas o no, yo no creo que la humanidad de aquí hasta el día que termine se salve o se libre de ese tipo de cuestiones. Siempre va a haber alguien que va a creer en algún ser mítico, legendario, de la naturaleza que fuese. Es como que uno va, recorre, acá tenemos dos amigos que son médicos, va uno al hospital, y ahora hay gente que le culpa al pito güey porque una mujer quedó embarazada, o qué sé yo, que una criatura es bombero la porque no tiene padre conocido, y que vino el bombero y por 40 días le dejó algo de comer a la mujer allí en la horcajada de un árbol, o en el tatacual, le dejó un poco de miel, le dejó un poco de queso, le dejó 40 días. Es la responsabilidad. Y notablemente todos sabemos que 40 días es lo que una mujer, hasta 40 días, no se tiene que ni siquiera lavar la cabeza, porque ya rata sube a tabardillo. A la tabardillo le yuca la cuñada me lleva. Y esas que son creencias. Y ningún médico se salva de eso. El que está en el hospital de clínica, está en el IPS, donde va a encontrar una señora que dice, se me muevo yo quiero, se me muevo el camino o fulana moveré, y sí, por la doña moverá cururupe.
Y hay gente que usa el sapo, pobre sapo, ¿verdad? Es que tiene que ser atrapado, tiene que ser pasado por la pierna, con más creencia por medio de superstición, no que tiene que ser de arriba para abajo y no nunca de abajo para arriba, y que después hay que pasarle incluso, y que no se curó la segunda vez, la tercera vez, que hay que enterrarla hacia donde entra el sol, y si no se curó otra, hay que saltar 7 veces y escupir hacia allá, ¿verdad? Eso, quien más, quien menos sabe. Y repito, yo veo eso en la obra y un poco en la actitud que tiene Mabel para escribir algo sobre esto, para darle valor a algo como lo que estoy comentando en este momento, y esencialmente fortalecer esa cultura, porque bien pusiste acá, son cuentos originarios, son cuentos nativos, son cuentos propios, son parte de nuestra esencia, son parte de nuestro origen. Y luego, Mabel, si le cuento a la gente, obviamente acá hay una cantidad impresionante de cuentos, y les sugeriría que lean de día para que no tengan tanto miedo a la noche. Así que con estas palabras y con el deseo de que cada uno se tome el tiempo de leer cada cuento que Mabel nos presenta acá, con un sabor a tierra roja, a tierra americana, y cada uno tenga la felicidad de deleitarse con esta hermosa obra. Felicidades, Mabel, y muchas gracias por permitirme hablar un poco de tu obra. Bueno, buenas noches a todos. Y nosotros con David siempre tenemos una costumbre que es que nos lanzamos piropos. Él me piropea y yo le piropeo a él, ¿verdad? Sí. En realidad, el honor inmenso fue para mí, David, sobre todo sabiendo, pero no, ahora ya lo concreto. Encima la señora está acá enfrente. Pero sabiendo que vos tenés, que es una época de exámenes y todo, yo pensé mucho si me animaba. Lo único que seguro es que sí o sí te iba a pedir a vos, pero ¿cómo le pido? Y cuando te pedí con tanta gentileza me dijiste que sí, realmente es una emoción muy grande y el honor es para mí, ¿verdad? Y ya que estamos en plan de contar un poco cómo surgió este librito, yo quería decirles que compartir con ustedes que en realidad estuve leyendo un escrito, un diario de un sacerdote español que vino con los invasores, que nosotros les llamamos, ¿verdad? Vino con ellos y bueno, escribió, relató lo que vio, y él decía que iba a contar lo que le contaron y que iba a contar lo que veía, pero que para él era imposible imaginarse lo que los nativos de estas tierras le contaban, que entonces se iba a tratar de ser lo más fiel posible a las historias que le contaban, ¿verdad? Y a los registros. Y entonces fue como un desafío, porque eso mismo me puse a pensar, pero él no pudo, pero ¿será que yo puedo imaginarme? Y es como que surgió mi espíritu de mestiza, ¿verdad? Porque sí estaba ahí, ¿verdad? Y yo sí podía imaginarme. Y bueno, disfruté muchísimo haciendo, espero que a ustedes les guste. Y quería contarles un poquito que como me parecían unos cuentos así muy raros, pero ¿será que vale la pena? Me acuerdo que a la primera persona que le comenté, a un amigo muy querido, Alejandro Maciel, que de alguna manera siempre está alrededor de Amanda y de mí, ¿verdad? Y él me dice, pero mamita, traje acá, te vamos a hacer el prólogo. O sea, el prólogo estuvo primero antes de que te des todo el libro. Eran 3, 4 cuentos y yo ya tenía el prólogo, como un flor de prólogo era. De ese ya fue un compromiso terrible. Y después me encontré con Cuatrochi en la feria del libro, venía él con un pilón enorme de libro y me dice, che, ¿y cuándo vamos a publicar algo? Y le digo, yo pues sé que tengo unos cuentos medio raros. Dale, listo, ya está. Me dice, ya tenía el prólogo, ya tenía Y después era el tema de la tapa. ¿Con qué tapa le pongo algo así? Y con mi amigo el doctor Tomás le digo, che, doctor, quiero que, ¿cómo le puede ser una tapa? Saca su bolígrafo, él siempre tiene unos cuantos bolígrafos en el bolsillo, me dibuja, y es esta que está acá, que realmente fuimos lo más fiel posible. Finalmente llego a mi hermana Amanda, ¿verdad? Que ya me sufre en el Diario Popular porque corrige mis cosas y sacó tiempo, no sé de dónde, y me corrigió el libro, y le agradezco muchísimo a ella ese tiempo. Y además le agradezco muchas cosas, porque en realidad cuando yo era chica lo único que quería era parecerme a ella, ¿verdad? Y por eso terminé escribiendo. Siempre digo, menos mal no se le ocurrió ser domadora de leones o ser porque se me iba a matar en problemas. Y
Bueno, este local que es nuestra casa, ¿verdad? Ñanilda, que siempre nos recibe también, y por supuesto a los amigos que están acá, que me dan esta partecita de su vida, porque el tiempo es la vida y yo les agradezco de corazón a cada uno, ¿verdad? Les conocí en diferentes momentos, en diferentes lugares, y realmente es un honor y me llena de